Estamos de regreso en esta mesa de discusión y análisis sobre lo acontecido en el debate por el distrito número 15 en Iztacalco. Me ibas a dar tu opinión, Alejandro Alba, con respecto al último tema. Por ejemplo, hizo falta que hablaran de los módulos deportivos que están abandonados, ¿no? Ante la imposibilidad de construir grandes parques, con que recuperes y hagas funcionales estos módulos deportivos abandonados, que de pronto dicen, tanto los órdenes de gobierno, a mí no me toca, son espacios que se dejan, que se abandonan, que generan mal estado y son pues el ambiente propicio para generar otros males, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado escuchar en materia deportiva? ¿No? Que dijeran que en la ley que les va a tocar aprobar, que va a haber una coordinación para que los instructores de la delegación, por ejemplo, estén profesionalizados. ¿Eso qué hace? Que los servicios que le brindas a la ciudadanía de tu distrito mejoren y con eso impulsas el deporte y generas bien común. Y hablar también, por ejemplo, que ellos desde sus facultades como diputados van a etiquetar presupuesto, por ejemplo, para mejorar las instalaciones de delegaciones, donde se promueve la cultura, ¿no? Y las obras de teatro y todos estos temas que hablaron, pero el decirlos cómo, no solo hace falta, sino yo desde mi curul voy a trabajar para que haya más presupuesto en mi distrito para ustedes que van a votar por mí. De acuerdo, tus conclusiones, Víctor Irales, sobre este debate. Faltó hablar sobre precisamente las facultades que tienen los legisladores, porque efectivamente yo no escuché hablar de que puedan comprometerse a llevar a cabo puntos de acuerdo precisamente para detener obras irregulares que están afectando a los vecinos, para detener la extracción del agua con pozos profundos en la demarcación. No escuché hablar de que se comprometían, pueden hacer gestiones y defensoría legal, brindar defensoría legal a través de sus asesores a los vecinos. No escuché tampoco ningún compromiso de esa índole por parte de ninguno de los candidatos. Pueden hablar de modificar normas técnicas, por ejemplo, para el tipo de los suelos, cuando el espacio es libre o cuando el espacio es verde. Precisamente como dice Fabiola, habría que modificar algunas normas para que por ley ya no se tuviera como espacios libres, sino como zona permeable o verde para captación de agua, ¿no? Creo que faltó mucho ese punto. Gracias, Fabiola. Bueno, yo como conclusión creo que los ciudadanos y ciudadanas del Distrito 15 de Iztacalco pues deberían tomar este debate como una herramienta ciudadana, una herramienta de un poder para ejercer el voto el 1 de julio como un voto de castigo, un voto de confianza a los gobiernos que han tenido, que sea impulso y que sirva como piso de la madurez ciudadana a la que todos aspiramos. Esta nueva constitución, este cambio jurídico político en la ciudad, pues también es una responsabilidad de la ciudadanía, o sea, también es una manera y una oportunidad en que nosotros, los habitantes de esta ciudad, tenemos para poder cambiar nuestras decisiones, para poder tener nueva perspectiva de los gobiernos que se ejercen dentro de la ciudad. Entonces sí creo que este debate y los otros que se han hecho aquí son herramientas ciudadanas de mucho alcance para que la gente pueda decidir de manera informada, libre y sobre todo voluntaria. Raúl Torres. Totalmente de acuerdo con Víctor. Disculpen, totalmente de acuerdo con Víctor. Me parece que sí faltó externar qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Me parece que se debe principalmente al hecho de que no lo saben con exactitud. No saben que no pueden ejercer acciones ejecutivas 100%, que pueden promover acciones, por supuesto, que pueden brindar estas asesorías. Me parece que en general confunden un poco el puesto por el que están contendiendo. Yo rescataría mucho a las candidatas, principalmente, de nuevo, del Frente y del PRI, que sí tienen objetivos claros, que sí saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer, aunque faltó puntualizar mucho los puntos que quieren tocar. Me faltó que tocaran mucho el tema del agua, más allá de que ya no debemos usar pipas, y que fueran un poquito más allá en temas de vivienda y sobre todo de salud. De acuerdo, gracias, Alejandro Alba. Además del agua, el tema que me parece que estuvo ausente fue el de movilidad, ¿no? O sea, no se ataca o no abundan en él de manera integral. Y por supuesto el de igualdad sustantiva. No es muy fácil porque es políticamente correcto y electoral hablar de apoyos a madres solteras, no hablar de estancias infantiles, pero nadie habló de devolverle la autonomía económica tanto a las mujeres como a los hombres, o de profesionalizar y darles capacidades para que mejoren su calidad de vida. Y cuando le devuelves la dignidad a las personas y les enseñas a superarse y a como valerse por sí mismos, en lugar de brindarles una serie de programas asistenciales, entonces verdaderamente estás haciendo para lo que te están contratando, ¿no? Generar bien común, legislar para mejorar la calidad de vida
vida de todas y todos y pues generar y buscar una mejor ciudad. Les agradezco mucho a los 4 que hayan estado con nosotros y a ustedes, por supuesto, por haber estado en la señal de Capital 21. No se vaya, en punto de las 6:30 de la tarde inicia la mesa de predebate por el distrito número 19 de Tlalpan y Xochimilco. Yo soy Iván Herros, que tenga muy buenas tardes.